Despeje de fórmulas. El desafío es el siguiente. El mismo que le propone el profesor al alumno es el que yo te propongo. ¿Tu cara coincide con la del alumno? Si es así, te va a servir lo que vamos a repasar en este video. No vamos a empezar por esta fórmula, sino que vamos a recorrer algunos conceptos básicos y ejemplos más sencillos. Y finalmente vamos a despejar la fórmula propuesta. Empezamos. ¿Qué es una fórmula? Una fórmula es un tipo especial de ecuación, palabra que ya conoces, que muestra una relación entre diversas variables y una variable es un símbolo que representa un número. Por ejemplo, la fórmula para calcular el volumen de una caja es B igual a L por P por A. ¿Quién es B? Es el volumen, L la longitud, P la profundidad y A la altura. Entonces acá tenemos la caja, que queremos calcular el volumen de la caja y para calcular ese volumen necesitamos hacer la longitud, la profundidad por la altura. O sea que para calcular el volumen de una caja hay que multiplicar estos tres datos. Si tenemos los valores, nos dan los valores de cada uno de la longitud, de la profundidad y la altura, por ejemplo estos, L5, P10 centímetros, A 4 centímetros, entonces la fórmula nos indica qué es lo que debemos hacer. Debemos multiplicar esos tres valores y vamos a obtener el volumen. Entonces hacemos lo que nos indica la fórmula. 5 centímetros por 10 centímetros por 4 centímetros. Queda 5 por 10 por 4, 200. ¿Y por qué queda centímetro cúbico? Porque centímetro por centímetro estoy multiplicando el centímetro 3 veces. Esto puede pensarse como una potencia donde la base es centímetro y el exponente es 3, porque el exponente indica la cantidad de veces que aparece la base. En este caso 3. La fórmula tiene más de una variable. En este caso son 4 las variables. Siempre hay más de una. Entonces dijimos que sirve para explicar situaciones reales, lo que se llama un modelo matemático, y representa las relaciones entre distintas variables, parámetros, restricciones, usando el lenguaje simbólico. Hay fórmulas simples, como la del ejemplo anterior, y otras más complejas que requieren de mayor conocimiento matemático para poder transformarlas. ¿Por qué se deben transformar? ¿Para torturar a los alumnos? No, seguramente no. ¿Por qué queremos transformar? Porque no siempre la variable que se necesita calcular está despejada. Otra palabra, despejar. Ecuación despejar. Vamos a ver. Cambiar la variable a calcular. O sea, que quiero calcular otra variable de la fórmula y no la que está despejada. Entonces, el álgebra me permite transformar una fórmula para calcular otra variable. Y vuelvo a decir, ¿para qué quiero transformar? Acá vamos a ver un ejemplo en este problema y vamos a ver la necesidad de transformar la ecuación y despejar otra variable. El problema nos pide que calculemos la longitud que debe tener una caja para tener un volumen de 12 metros cúbicos si su profundidad es de 2 metros y su altura de 2 metros. ¿Qué se conoce entonces?
la profundidad, la altura y se necesita saber cuánto debe ser la longitud para que el volumen sea 12 metros cúbicos. O sea que lo que me piden es calcular L, pero la fórmula conocida es la de volumen. Esta fórmula, si no la conocían, ahora lo podemos encontrar en cualquier vademecum o en la actualidad en Google. En todos lados podemos encontrar la fórmula, pero L no va a estar despejada. Vamos a encontrar la fórmula de volumen. Así que una vez que tenemos la fórmula de volumen, debemos despejar la variable según nos pide, la que nos pide el problema. Entonces debemos transformar la fórmula de volumen para que la longitud L sea la variable a calcular. Es decir, hay que despejar L. Entonces utilizamos la palabra ecuación, despejar. La fórmula es una ecuación en que la variable a despejar es como la incógnita en una ecuación. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos y lo vamos a hacer un paralelismo con una ecuación conocida por ustedes. Partimos de la fórmula de volumen. Queremos despejar L. Escribo una ecuación que se parezca a la fórmula. Una ecuación parecida. Y entonces esto me puede servir muchas veces como estrategia. En una ecuación, ¿qué hago para despejar X? Divido a ambos miembros por -2. Lo mismo voy a hacer acá. ¿Qué hago para despejar L? Tengo que dividir ambos miembros por P sobre A. O sea, siempre puedo recurrir, ¿qué haría en una ecuación si no sé qué puedo hacer en una fórmula? Entonces, divido por ambos miembros por -2 y en la fórmula voy a dividir ambos miembros por P sobre A y me va a quedar despejada la variable. Si quiero que la variable esté en el primer miembro, puedo intercambiar los miembros de la ecuación. No es necesario, pero muchas veces es más claro escribir la variable que se desea despejar en el primer miembro. Y ahí está el resultado buscado. Entonces estoy en condiciones ahora de resolver el problema, de calcular cuánto es la longitud según los datos. Reemplazo en la fórmula el volumen 12 metros cúbicos, la profundidad 2 metros por 2 metros, igual, una aclaración. Fíjense que acá yo puse entre paréntesis. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer la operación que está entre paréntesis. O sea, primero tengo que hacer la multiplicación. ¿Por qué? Porque acá el P por A todo divide al volumen. No uno solo, los dos. Entonces hay que ponerlo en la fórmula, ya hay que ponerlo entre paréntesis. Y también cuando hacemos las operaciones tenemos que respetar ese orden. Multiplicar primero me da 4 metros cúbicos y por último hago la división. 4 metros cuadrados. 12 metros cúbicos dividido 4 metros cuadrados y obtengo el resultado que estamos buscando. La longitud que debe tener esa caja para que su volumen sea 12 metros cúbicos es de 3 metros. Vamos a otro ejemplo. Esta fórmula sirve para calcular la velocidad final en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde para ello hay que conocer la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. O sea que la variable despejada acá es la velocidad final. Ahora,
si lo que yo quiero calcular es el tiempo, entonces lo debo despejar de esta fórmula. Partimos de la fórmula que queremos despejar y escribo una ecuación que se asemeje a esa fórmula. La incógnita está en el segundo término. Entonces, una sugerencia es marcar la variable, resaltar, marcar la variable o la que queremos despejar. Y también marcar el término en el que se encuentra la variable. Porque el primer paso, cuando hay varios términos, como en este caso que tenemos acá dos términos, primero hay que despejar el término y luego recién cuando quede la variable en un solo término, recién ahí voy a despejar la variable. O sea que primero despejo el término. Para despejar el término tengo que sacar en la fórmula b sub 0 y acá en la ecuación el 4. Entonces en la ecuación resto 4 a ambos miembros y en la fórmula resto b sub 0 a ambos miembros de la ecuación. Y ahí despejé el término. Y ahora recién estoy en condiciones de despejar t, de dejar a sola. Despejé el término y ahora estoy en condiciones de dejar la incógnita x sola. ¿Cómo hago acá? En la ecuación divido por menos 2 y en la fórmula ¿qué hago? Divido por a. Ambos miembros por a y en la ecuación por menos 2. ¿Por qué acá en la ecuación puse paréntesis y acá en la fórmula no? Porque usé dos nomenclaturas diferentes. Acá usé la nomenclatura de la división, la expresé como una fracción. Y acá usé el símbolo de división. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero es hacer la resta. Por lo tanto, debo escribir paréntesis. Porque si no escribo el paréntesis, no hago la operación que quiero realizar. Así que, si escribo en forma de fracción, no necesito paréntesis porque es claro que primero hago la resta y después divido por a. Si no, entonces ahora invertimos los miembros de la igualdad y llegamos al resultado deseado. Despejar t de la fórmula de la velocidad final. Ejemplo 3. Una fórmula, partimos de la fórmula, una ecuación parecida y resaltamos la variable o la incógnita en el caso de la ecuación. O sea, lo que yo quiero hacer notar que los pasos, lo que hacemos para resolver una ecuación son los mismos que hacemos para despejar una incógnita en una fórmula. Bueno, al resaltar la variable me encuentro que tengo la variable, dos veces está la variable, lo mismo que la ecuación. Tengo dos términos con x. ¿Qué hacíamos en la ecuación? Juntábamos todos los términos con x en uno de los miembros y todos los términos sin x en el otro. No solo resalto la variable, entonces también resalto los términos. Esos términos tienen que quedar juntos. Entonces, lo que hago en una ecuación, también hago en una fórmula. Junto los términos con x. Para ello, resté a por t a ambos miembros y acá resté 2x a ambos miembros. Y finalmente resto v y acá resto 12 a ambos miembros de la igualdad y ahí quedan los términos con x en la ecuación juntos y acá los términos con la incógnita que es t
con la variable que esté juntos. En una ecuación, acá cambia un poco porque en una ecuación los coeficientes, los números que tengo, lo que tengo junto con la x son números. Por lo tanto, puedo operar, puedo hacer la resta 5 menos 2 y puedo hacer la operación. Acá los coeficientes de la t son letras y no puedo operar. Entonces, en una fórmula, como tengo letras y no puedo hacer ninguna operación, para que me quede solo t, como la t está en los dos términos, lo que puedo hacer es sacar factor común. Y ahí queda una sola t. En la ecuación, en cambio, dije, hago la operación. Puedo operar porque son números. Acá no puedo operar porque son letras. No puedo hacer esta resta. Y para despejar finalmente t, debemos dividir ambos miembros por c menos a y acá por 3. Y quedó despejada la t. Una aclaración. En el ejemplo anterior teníamos, antes de terminar de despejar t, teníamos t multiplicada por el factor c menos a igual a b menos b. Y dividí ambos miembros por c menos a. Como tengo c menos a, esto no lo escribí anteriormente, pero esto es lo que hago. Entonces simplifico c menos a y nos quedó el resultado este que tengo acá en la pantalla. ¿Qué pasa si no? Esta expresión está dada en forma, la división en forma de fracción. Si yo la quiero escribir usando el símbolo de división, la barra o los dos puntitos, ¿es correcta? ¿Equivale a esta expresión? ¿Qué me dice esta expresión? ¿Cuál es la operación última que voy a hacer? La última va a ser la división. Primero hago ambas restas y por último divido. En cambio, acá si vemos, tengo varios términos. Tengo 1, 2, 3 términos. Nada que ver con esta operación. Entonces, si lo quiero expresar de esta forma, necesito utilizar paréntesis. Paréntesis que abarquen a ambas operaciones. Ahora sí, las dos expresiones dicen lo mismo. Primero hay que hacer las dos restas y por último la división. Ejemplo 4. Despejar f de la fórmula a sobre f igual a x menos b sobre c. Una ecuación que se parezca a esa fórmula es esta y vemos que la incógnita está dividiendo. Así que lo primero que hay que hacer es que no quede dividiendo la incógnita. Para eso multiplicamos ambos miembros de la ecuación por x. Lo mismo hago en la fórmula. Multiplico ambos miembros de la ecuación por f. Simplificando las x y simplificando las f, queda 3 igual a 8 séptimos x. Y la fórmula queda igual a x menos b sobre c igual a f. ¿Cómo sigo? Podría dividir por 8 séptimos, pero acá voy a dividir solo por 7. ¿Por qué? Porque primero da lo mismo y primero prefiero sacar los denominadores porque la expresión queda más simple. Entonces voy a hacer lo mismo en la fórmula. Voy a multiplicar por c a ambos miembros de la ecuación. Y otra aclaración, acá no había paréntesis,
Pero si no pongo el paréntesis, la f va a quedar multiplicando solo a b. Y yo quiero que quede multiplicando a toda la resta. Por lo tanto, la resta debe ir entre paréntesis. Y ahora, para que la x quede sola, dividimos por 8 ambos miembros de la ecuación. Y acá dividimos por x menos b a ambos miembros de la ecuación. Invirtiendo los miembros de la ecuación, queda la f despejada, que es igual a por c sobre x menos b. La anterior es la única forma de resolver. Todo depende de cómo está tu caja de herramientas matemáticas. ¿Cómo está? ¿Así? ¿Así? O mejor aún así, con muchas herramientas, pero ordenada. Es probable que esté así, entonces necesitamos agregar más herramientas y ordenarlas. Entonces, vamos a agregar algunas herramientas a la caja de herramientas que me van a permitir resolver despejar más fácilmente una fórmula. Entonces, la misma fórmula anterior, donde tengo que despejar f, voy a mi caja de herramientas, que está bastante ordenada, y me encuentro con una herramienta matemática que se llama proposiciones. Es una igualdad entre dos razones, o sea, dos fracciones, para reconocerla fácilmente. ¿Tengo eso acá? Tengo 2a sobre f y igual a x menos b sobre c. Por más que esto sea una operación, es una fracción. Así que esto es una proporción. Y además de la herramienta proporción, voy a buscar propiedades de la proporción. Una de las propiedades es que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. O sea, lo que está escrito acá, a por d, los extremos, es igual a b por c, los medios. ¿Cómo uso esta herramienta acá en esta fórmula? A los extremos, a por c, lo tengo que multiplicar por f por x menos b. Así que ahí queda expresada de otra manera usando las propiedades. Y ahí, ¿qué me falta para despejar f? Dividir por x menos b. Y queda despejado. En dos pasos pudimos despejar f usando esa herramienta matemática. También puedo usar otra propiedad que dice que puedo invertir ambas razones en una proporción. B pasa arriba, A debajo y D arriba y C debajo. Ambas proporciones. No hay que olvidarse. Si invierto una de las razones, tengo que invertir también la otra. ¿Cómo uso esa herramienta? Invierto ambas razones, entonces me queda f sobre a y c sobre x menos b. Y ahora, para que la f quede sola, ¿qué me falta? Solamente multiplicar a ambos miembros de la fórmula por a. Multiplico por a. Fíjense que quedó expresado de otra manera, pero significa lo mismo. Porque voy a multiplicar el numerador, la multiplica el numerador. Bueno, entonces vamos a agreguen estas herramientas a su caja si no la tenían. Seguimos con otros ejemplos. Ejemplo 3.
Me piden que despeje f y x de esta fórmula. Marco la f y ¿puedo usar la herramienta anterior? ¿Es esto una proporción? Esto no es una proporción. Una proporción sería si estuviera solo esto. Pero tengo un término más. Por lo tanto, esto no es una proporción. Pero si operamos, si hacemos la operación, la suma de dos fracciones, me va a quedar una fracción y va a quedar una proporción y ahí sí voy a poder usar la herramienta anterior. Entonces, hacemos la suma de las fracciones. Como tienen distinto denominador, multiplico a la primera fracción por x, numerador y denominador, y la segunda por x', numerador y denominador. Ahora las dos fracciones tienen el mismo denominador, que es x' por x, y entonces se puede sumar. Como tengo 1 por x me queda x, 1 por x' me queda x'. Y ahora sí es una proporción. Y entonces puedo usar, por ejemplo, la segunda propiedad, invertir ambas razones. Y como el numerador es un 1, cuando invierto me queda el 1 como denominador, entonces solamente queda f. Y invertí x sobre x', x por x' sobre x más x'. ¿Qué pasa ahora si tengo que despejar x? Primero despejo el término que contiene a la x, porque este acá está junto con el término x sobre x'. Entonces resto a ambos miembros 1 sobre x' y acá me queda una situación igual que la de recién. Es una resta de dos fracciones de distinto denominador. Multiplico la primera, numerador y denominador, por x' y la segunda, numerador y denominador, por f. Con eso consigo que los dos denominadores sean iguales y ahora puedo restar, en este caso, las fracciones. Y me queda la resta del numerador. X' por 1, x' menos f por 1, f. Y ahora sí puedo aplicar la propiedad, una de las propiedades de la proporción que me permite invertir ambas razones. Y otra vez, como el numerador es 1, el 1 queda en el denominador y no lo escribimos. Y ahí están los logrado lo que nos proponía el ejercicio. Otro ejemplo, muy utilizado, el teorema de Pitágoras, donde C es la hipotenusa, A y B son los catetos. Nos pide que despejemos uno de los catetos. Entonces, como recién, marco el término que contiene la incógnita que quiero, la variable que quiero despejar. Y primero despejo el término. Entonces, resto ambos miembros por A cuadrado, le resto ambos cuadrados, y ahora sí queda solo el término con la incógnita, y entonces puedo despejar B sacando el cuadrado, y para ello tomo raíz cuadrada a ambos miembros. Y queda la fórmula despejada. Ejemplo 7. Tengo la fórmula, marco la incógnita y me encuentro que tengo también dos incógnitas, pero están al cuadrado. No es como el que vimos que era solo D. Pero si las dos tienen el mismo exponente, vamos a trabajar de la misma manera que cuando el término era lineal, cuando no tenía exponente. Ahora, si no tienen el mismo exponente, esto que voy a hacer ahora no lo puedo hacer. Y va a haber que ver si hay otra estrategia para resolver la ecuación. Entonces, marco los términos con x. Marco los términos con d cuadrado. Los términos
completo. Esos dos términos hay que juntarlos. Entonces, sumo ambos miembros de cuadrado. Y ahí están juntos todos los términos que contienen a la incógnita, la variable, a despejar. Como hoy acá tengo t y acá tengo un 1, estos coeficientes no se pueden operar porque es una letra, entonces vamos a sacar factor común. Y para despejar de cuadrado hay que dividir ambos miembros por t más 1. Otra vez hay que tener cuidado, acá fíjense que apareció un paréntesis, ¿por qué? Porque t más 1 va a dividir a toda esta expresión. Entonces hay que poner paréntesis. ¿Cómo nos damos cuenta? Voy a preguntarme, ¿a quién va a dividir? Si es un solo término, no necesito poner paréntesis, pero si hay más de un término, quiero que divida todos los términos, entonces tengo que poner paréntesis. ¿Y qué me falta ahora? Solamente sacar el cuadrado. Para ello tomamos raíz cuadrada a ambos miembros y queda la variable d despejada. Seguimos con otro ejemplo. Esto es una situación que se puede dar, una fórmula geométrica, un cono truncado, un cono donde se le sacó la punta, acá están, estos es sacado de un vademecum, acá indica quiénes son cada una de las letras que representan. La D mayúscula es el diámetro de la base y la D minúscula es el diámetro de la base menor. La altura, ¿quién es la altura? La generatriz es de la longitud de esta línea. Acá está en el dibujo indicado que representa cada una de las letras. Acá tengo la fórmula del área lateral y acá la fórmula de la generatriz. En los dos casos de cada fórmula me piden que despeje D. La marco a la variable a despejar. Siempre es conveniente marcarla porque nos mantiene enfocado en lo que queremos hacer. Entonces, como dije en otros casos, me conviene sacar lo que está dividiendo. Entonces multiplico ambos miembros por 2. Y acá, para sacar, tengo que despejar esto. Divido ambos miembros por pi sobre g. Y desaparece el paréntesis porque pi sobre g estaba multiplicando. El paréntesis estaba para decir que pi sobre g multiplica a la suma. Como no está más pi sobre g, no está más el paréntesis. Restando ambos miembros de mayúscula, queda despejada la D. Ahora vamos a la fórmula de la generatriz. Es un poquito más compleja. Y lo que vemos es que hay un solo término. Pero está todo agarrado por la raíz. Entonces lo primero que vamos a despejar es la raíz. Elevamos al cuadrado a ambos miembros. Y ahí vemos que nos quedan dos términos. Uno que contiene a la variable a despejar y el otro no. Entonces, primero despejamos ese término. Restamos h cuadrado a ambos miembros. Ahora, para seguir despejando, tengo que sacar el cuadrado que agarra a todo. Entonces, tomamos raíz a ambos miembros. Y ahora, para sacar este paréntesis, tengo que sacar este 2 que está dividiendo. Entonces, multiplicamos por 2 a ambos miembros. Y acá se presenta una situación que muchas veces produce errores porque la variable está con un signo menos adelante. Y muchas veces o se olvida el signo o no se sabe qué se hace con el signo menos para despejar la variable. Entonces, los que no tienen alguna dificultad les recomiendo que pasen la variable al otro miembro de la ecuación para que quede con el signo más y ahí no van a tener dificultades con el signo. Entonces, sumamos ambos miembros de, ahora d, la variable a despejar, tiene el signo más, entonces no hay ningún problema. Y finalmente
restamos el término 2 raíz de g cuadrado menos h cuadrado. Y ahí están resuelto lo que pide el problema. Ejemplo 9. Este ejemplo es una parte de la fórmula de desafío del comienzo, que elegí hacerlo así para que se viera mejor los pasos que se hacen y se entienda mejor el despeje final. Bueno, me piden que despeje f. Entonces, marco el término que contiene la f. Me quedo con ese término. Entonces, resto k y sumo d cuadrado en el otro miembro. Ahora, yo veo acá que hay unos números y voy a operar en este término que contiene incógnita. ¿Es necesario hacer eso? No, no es necesario. Pero cuando veo que hay alguna operación que es fácil de hacer, la voy a hacer porque simplifica el término y es más fácil despejar. Y veo que raíz de 4 así no lo puedo hacer, pero voy a mi caja de herramientas y me encuentro que puedo hacer raíz de 4, puedo calcular raíz de 4 si aplico la propiedad distributiva. Entonces aplico la propiedad distributiva. Y ahí voy a poder calcular raíz de 4. Y entonces me queda 2 y ahora el 4 y el 2 se pueden simplificar y me queda más sencillo el término que contiene la variable. Me queda 2pi sobre raíz de f. La variable, la raíz de la variable, multiplico ambos miembros por esa y como va a multiplicar a toda esta expresión, que son varios términos, hay que ponerlo entre paréntesis. Ese paréntesis está multiplicando, entonces dividimos ambos miembros por ese factor. Y finalmente, para despejar la f, elevamos el cuadrado a ambos miembros. Y ahí queda la f despejada. Y por fin llegamos a la fórmula propuesta por el profesor. Lo único de distinto al anterior es que tiene un denominador. Entonces, lo primero que hacemos es multiplicar a ambos miembros por ese denominador. Y luego hacemos lo mismo que hicimos recién. Marcamos el término que contiene la incógnita, los otros dos los sacamos, pasa restando k y pasa sumando d cuadrado. Y vuelvo a operar, a hacer lo mismo que hice recién, porque vi que me convenía. Entonces aplico propiedad distributiva de la raíz. Resuelvo la raíz, me queda 2. Simplifico el 2 con el 4 y queda 2pi sobre raíz de f. ¿Qué hago ahora? Tengo que sacar la raíz que está dividiendo acá, entonces multiplico a ambos miembros, pero tengo que multiplicar a todo esto. Acá puse un paréntesis, pero lo correcto sería corchete, porque ya he usado el paréntesis. Y ahora, finalmente, me queda dividir por todo ese factor. Lo escribo, en vez de con símbolo de división, lo escribo en la forma de fracción, 2pi dividido por todo esto. Y lo último que queda es elevar al cuadrado a ambos miembros para que quede f despejada. Y ahí quedó resuelto el desafío del comienzo. Bueno,
¿Cómo quedó tu caja de herramientas? Seguro que quedó un poco más llena, pero con algo, un poco desordenada, así que ahora te toca a vos resolviendo más situaciones, ordenar tu caja de herramientas.